Entonces, nuestras ofrendas que damos a Dios es una de las maneras que nosotros tenemos de agradecer a Dios por todas las bendiciones que Él nos da día con día en nuestras vidas. Vamos a ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 35. Éxodo capítulo 35, verso 4. Muy bien. Dice de la siguiente manera. Lo leemos todos y dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Dios ha mandado. Tomen entre ustedes ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón la traerá al Señor. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones de madera de acacia, y aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromáticos, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios en nuestras vidas en esta hora. Bendito Dios y Padre eterno, en esta noche, Señor, disponemos nuestro corazón a recibir tu palabra, a recibir, Señor, ese consejo que tienes para nosotros. Ayúdanos a digerir, ayúdanos, Señor, a entender y comprender tu palabra. Te lo pedimos, Padre amado, quita todo aquello que quiera obstaculizar el entendimiento de esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, quita, Señor, de nuestra mente toda incredulidad, y que en esa noche nuestro corazón se abra totalmente para recibir, Señor, esa palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Los invito a tomar su lugar y pues primeramente vamos a recapitular un poco el propósito respecto a la ofrenda que Dios estaba solicitando a su pueblo en este pasaje, ¿verdad? Primeramente, ¿cuál es el propósito por lo cual Dios pide esta ofrenda? ¿Verdad? Y nosotros vamos a ver que la ofrenda, dice, será dedicada. ¿A quién? Al Señor. Es la ofrenda para el Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios, de cierta manera nos enseña, o de cierta manera va destinado hacia alguien, pues a eso va, pero en esta ocasión el Señor está solicitando a su pueblo. Vemos a Moisés diciendo al pueblo, a su pueblo Israel, diciendo:
Esto es lo que Dios ha mandado, esto es lo que Dios quiere de ustedes. Y Dios quiere de ustedes que traigan ofrenda para Dios. Y todo generoso de corazón traerá el Señor oro, plata, bronce, azul. Y comienza a enumerar todas las ofrendas que el pueblo podía traer para dedicarlo al Señor. Les decía, el propósito de esto era para el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Para el lugar donde estaría dedicado para el Señor. Dios, de alguna manera, quiso establecer un lugar donde su pueblo podía reunirse, donde su pueblo podía congregarse, pero ese lugar tendría que condicionarlo, ¿verdad? Con lo mejor que el pueblo tenía, que el pueblo podía dar. Si nosotros vemos un poquito en este trayecto del pueblo de Israel, cuando Moisés le habla a su pueblo, nosotros vamos a ver que el pueblo de Dios todavía se encuentra dentro del desierto. Amén. Todavía está en el desierto. Y cuando nosotros vemos todos los milagros que Dios estuvo haciendo con su pueblo desde su salida de Egipto, vemos nosotros desde que Dios abrió el mar para que su pueblo cruzara, desde que Dios los cubría con una nube de gloria encima de ellos mientras ellos caminaban por el desierto, o que una columna de fuego iba delante de ellos, ¿verdad? O cuando también el pueblo tenía sed y entonces en medio del desierto, cuando Moisés golpea la roca, brota agua en el desierto. También nosotros podemos ver que cuando el pueblo de Dios se quejó porque tenía hambre, deseaban comer carne que ya mucho tiempo no habían comido, y dice que Dios abrió los cielos y les hizo descender maná y codornices, y comieron y se saciaron. Todas esas maravillas Dios los hizo en medio del desierto. Ahora, esto es lo que su pueblo vio esto es lo que es la manera en que Dios se mostró al pueblo de Israel. Pero en esta ocasión Dios le pide algo a su pueblo. Dios le dice a su pueblo, por medio de Moisés, le dice: ahora ustedes se van a despojar de su oro, de su plata, de lo mejor que ustedes tengan, para el lugar que yo he dedicado, donde voy a habitar. Y eso, digamos que ese fue el deseo de Dios para el pueblo. ¿Cómo lo toma el pueblo de Dios esto? ¿De qué manera el pueblo de Israel tomó este mandato? Amén. Podría ser que el pueblo lo tomara como una carga para ellos, diciendo: ups, de por sí estamos en el desierto, no tenemos comida, no tenemos agua, estamos viviendo en carpas y aún no nos hemos establecido, y Dios quiere que ya le traigamos ofrenda. El pueblo de Dios podía haber contestado de esa manera. Pero fíjense que en esta ocasión, si nosotros hemos leído de un pueblo que se quejaba, que si porque había sol, que si porque mucho sol, que si porque no había de comer. Pero en esta ocasión, cuando Dios le dice: ahora ustedes me van a dedicar lo mejor que ustedes tienen, sus mejores prendas, sus mejores piedras, las piedras preciosas que ustedes tengan, su mejor aceite, lo mejor que ustedes tienen me lo van a dedicar a mí, dice el Señor.
Esa es la ofrenda para mí, dice el Señor. Y fíjense ustedes que el pueblo de Israel lo tomó de una manera positiva. Y lo vamos a leer un poquito más adelante. Ahora, en algún momento les he comentado esto. ¿Por qué Dios le pediría algo a su pueblo cuando Dios es el dueño de todo? De todo. ¿Por qué Dios sería como que dependiera de un pueblo cuando él con una orden podía crear todo y hacer todo? ¿Por qué Dios? Porque de una manera Dios espera de nosotros, amén, que seamos agradecidos con Él. Dios esperaba que su pueblo fuese agradecido con Él por todo lo que Él había hecho en su trayecto desde su salida de Egipto y todo el tiempo que ya estaban viviendo en el desierto. Dios esperaba ver a un pueblo agradecido por todo eso. Eso es lo que Dios quería ver, es lo que Dios esperaba. Y de alguna manera Dios no necesita nada de nosotros, nada. Pero Dios quiere probar nuestro corazón. ¿Cómo nosotros somos agradecidos con Dios? Nosotros a veces pensamos que cuando nosotros ofrendamos, disminuye el porcentaje de nuestras ganancias, el porcentaje de nuestras ventas. ¿Sí? Si tú ofrendas 100 pesos, son 100 menos en tu canasto, son 100 menos de tu sueldo. Si tú ofrendas 1,000 pesos, son 1,000 pesos de tus ganancias, de tu negocio, ¿verdad? Nosotros pensamos muchas veces que así es como funciona. Pero la realidad, hermanos, la realidad es que no es así. Yo quiero que sea algo que nosotros aprendamos a vivirlo, aprendamos a llevarlo a nuestro corazón, que lo que nosotros ofrendamos para Dios no es una pérdida, sino todo lo contrario, es ganar, es ganar, es ganar. Fíjense ustedes, vamos a ver, ahorita vamos a ir un poquito, vamos a regresar ahí para ver cuál fue la respuesta del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero fíjense ustedes que en el libro de Habacuc vamos a encontrar algo, el libro de Habacuc. Y una vez más quiero poner como que la pregunta al aire acerca de Ageo, acerca de por qué Dios, como que Dios necesitara de su pueblo, como que Dios necesitara de nosotros. Y mire, vamos a ver Ageo capítulo 1. Dice, capítulo 1, verso 2, dice: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo y para nosotros habitar en vuestras casas artesonadas. Dice, es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco,
Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. El que trabaja en su jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Mediten bien sobre sus caminos. Escuchen. Mediten bien sobre sus caminos. Cuando dice mediten bien sobre sus caminos, lo que está diciendo es hagan conciencia de qué es lo que están haciendo, cómo están viviendo. Porque ustedes dicen, yo vivo en una casa bien arreglada, bien adornada, bien acomodada. Y para el tiempo de Ageo, la casa del Señor había sido desatendida. Estaba desierta, estaba vacía, estaba abandonada. Ya no era aquel gran templo de Salomón o aquel gran templo glorioso y hermosa, ¿verdad? Porque se había descuidado. Y todo ese mantenimiento de ese templo, todo eso se llevaba a cabo con la ofrenda del pueblo. Pero el pueblo de Israel se olvidó de la casa del Señor y dijo, pues bueno, ya no ofrendaban, ya no se comprometían con Dios. Entonces dice, miren ustedes bien cuál es su conducta, cómo se están portando de esta manera. Miren bien, porque así como ustedes se comportan, de esa manera ustedes van a vivir. Dice, trabajan mucho y recogen poco, ¿verdad? Así dice. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. El que trabaja en el jornal recibe su jornal en saco roto. Por eso les decía, a veces nosotros pensamos que cuando nosotros decimos, llegó la hora de recoger la ofrenda, voy a tomar 100 pesos de mi sueldo o 100 pesos de mis ganancias. En nuestro subconsciente dice, ay, eso te van a hacer falta en la semana. De alguna manera nuestra mente y nuestro corazón dice, ay, es que me duele darlos. Porque pensamos que se va a disminuir lo que nosotros damos. Pensamos que se nos va a ir en nuestra ofrenda. Pero dice el Señor, mediten bien su manera de actuar de ustedes. La razón de por qué no les rinde su sueldo, la razón por qué no les rinde sus ganancias, es porque se han olvidado de ofrendar al Señor. Amén. Es porque ustedes se han olvidado de dar al Señor de lo mismo que Él nos ha bendecido. Amén. El gran mandamiento, el mandamiento más importante de toda la palabra de Dios es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿y qué más? ¿Con toda qué? Tus fuerzas. Fíjense ustedes que esa última parte, con todas tus fuerzas, en otras versiones, en unas versiones más populares, dice con todos tus bienes. ¿Alguien lo ha leído? ¿En alguna traducción? Con todos tus bienes. Si alguien lo tiene por ahí, dice con todos tus bienes. Y cuando dice con todas tus fuerzas, es con tu trabajo, con tus esfuerzos. Amén. Nosotros servimos al Señor de esa misma manera. Amén. Es una manera de servir al Señor. Y el Señor dice,
Sirva al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también con todas tus ganancias. Con todas tus ganancias. Por eso David decía: nada de lo que tengo me pertenece. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Desde el centavo hasta el billete más grande es tuyo, Señor. Todo te pertenece. Amén. Porque David entendía que nada de lo que nosotros poseemos nos pertenece a nosotros, porque todo le pertenece a Dios. Entonces, cuando nosotros ofrendamos al Señor y cuando nosotros damos con alegría en nuestro corazón, Dios se alegra de un pueblo que sabe ser agradecido. Amén. Dios se alegra de un pueblo que sabe ser agradecido. Esta es una ley. Esta es una ley, es una ley de Dios, digamos. Tú das y recibes. Amén. De la manera en que tú das es la manera en que tú recibes. Miren ustedes que ustedes son conscientes que nosotros no tocamos este tema muy a menudo en este lugar. Porque no queremos de alguna manera que se vea o se malinterprete que nosotros queremos a fuerzas sacarles el dinero, a fuerzas que ofrenden. Pero lo que en algún momento el Señor nos ha llamado o nos llama la atención para enseñarles a ustedes que el ofrendar trae bendición en nuestra vida. El traer nuestra ofrenda al Señor no es perder, sino es ganar. Gloria a Dios. Es ganar, hermanos. Es que nosotros ganemos. Entonces, Dios le dice a su pueblo Israel por medio del profeta Ageo, y les dice: miren bien cómo se están comportando ustedes. Ustedes viven bien en una casa bien adornadita, tienen un techo donde vivir, sus paredes están bien adornadas, pero dice: pero la casa del Señor está abandonada. No es así como yo le ordené. Dice el Señor, no es así como está en la ley, no es así como está. El pueblo de Israel tenía que mantener la casa del Señor bien arreglada. Ese era su deber, pero se habían olvidado de eso. Amén. Y miren ustedes entonces, cuando Dios le dice, hay una ley entonces acá donde dice, pues, mediten, porque ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Trabajan mucho, trabajan más de 8 horas diarias. ¿Cuántos trabajan más de 8 horas diarias? ¿Y le rinde? ¿Le alcanza? No estamos satisfechos. Por mucho que ganemos y por mucho que obtengamos, nunca estamos satisfechos. Siempre queremos más. Porque no hay esa paz en nuestro corazón. Pero cuando nosotros sabemos ser agradecidos con Dios, amén, lo que el Señor nos da nos satisface. Amén. La bendición que viene del Señor y la bendición que viene de la mano del Señor nos llena. Sea mucho, sea poco, pero la bendición del Señor es la que enriquece, dice la palabra. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si el Señor no te va a dar 1,000,000 de pesos, pero te va a hacer sufrir. Amén. El Señor te va a dar lo que Él sabe que te va, sabe que va a ser suficiente para ti. Amén. Entonces, vemos que esta es una ley que Dios le dijo a su pueblo Israel. Por eso
yo quiero compartirles en esta noche sobre el gozo de ofrendar, la alegría de ofrendar al Señor. Porque eso, hermanos, va a traer bendición a nuestras vidas. Y también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos aprendan a darle al Señor, aprendan a ofrendar al Señor sus bienes, sus pertenencias, lo que ellos deseen en su corazón dar. Amén. Miren entonces, acá les dice el Señor, ustedes trabajan mucho, recogen poco, ganan poco, reciben su salario, se lo echan al bolsillo, pero es como si el bolsillo estuviera roto y después buscan, ya no encuentran nada, ¿verdad? Y el Señor no está hablando solo a la ligera, está hablando porque así es realmente. Entonces el Señor les dice, hagan conciencia de esto. Entonces lo que dice el Señor, vamos a ver lo que dice. Dice, ¿por qué? Verso 9, buscas mucho y hallan poco, y se encierran en casas y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Escuche, por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Amén. Sobre todo trabajo, todo se escaseó. Todo se elevaron los precios hasta arriba, el gas, el agua, la luz, las verduras, todo se fue para arriba. Entonces trabajan mucho para comprar poco. Dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos olvidamos, algunas veces nos olvidamos de ser agradecidos con Dios, de lo que Dios nos da, de cómo Dios nos bendice. Amén. Entonces nosotros debemos hacer conciencia. Amén. A medida, yo no le voy a decir, porque de alguna manera usted a veces ha escuchado, usted de esta semana va a dar todo su sueldo al Señor. Todo lo que gane le va a dar al Señor. Y va a ver que Dios en la otra semana le va a dar el doble. Yo no le voy a decir eso. ¿Por qué? Porque usted lo tiene que hacer a conciencia y de corazón. Y lo que haga, lo haga de corazón. Y pruebe cuánto es lo que Dios le da a la semana. Cuánto es lo que Dios le bendice al día. Cuánto es lo que Dios le bendice al mes. Y usted sabe cuánto es lo que le va de alguna manera ofrendar al Señor como una ofrenda de acción de gracias. Amén. Lo que usted considere, todo de acuerdo a lo que nosotros percibimos en el trabajo donde nosotros elaboramos. Y mire que el Señor va a abrir los cielos sobre ustedes. Él dice, yo detuve la lluvia porque ustedes se olvidaron de ofrendar. Yo detuve el campo, el fruto del campo, porque ustedes se olvidaron de ofrendar. Se olvidaron de ser agradecidos. No queremos eso, ¿verdad? No queremos que Dios detenga la lluvia sobre nosotros, sobre nuestros
nuestro trabajo, la lluvia, en términos figurativos, la lluvia es la bendición que desciende del cielo en nuestras vidas. Amén. Entonces, dice el Señor, consideren ustedes cómo están viviendo. Cuando tú das una ofrenda de 100 pesos, de 200, de 1000 o de 50, la ofrenda que tú des al Señor no es algo que estás perdiendo, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Tú ganas más. Amén. Tú ganas más. Porque el Señor se agrada de que su pueblo sea agradecido con Él. Amén. Miren ustedes que nosotros tenemos, de alguna manera, en este lugar hay proyectos para este ministerio. Hay un terreno que se tiene que comprar para allá, para la comunidad de la Virgen en Salvatierra. Hay un templo que se tiene que construir para San José Iturbide. Amén. ¿Cuántos quieren ser parte de esa bendición que el Señor va a traer a sus vidas? Amén. Y el Señor va a abrir los cielos sobre ustedes. El Señor va a abrir su bendición sobre nosotros. Y a lo mejor nosotros decimos, ay, es que ahora voy a tener que dar este dinero, ahora voy a tener que dar este otro. Pero eso no es pérdida. Tú no pierdes, todo lo contrario, ganas más. Amén. Cuando la gente no conoce de Dios, fíjense que la gente que no conoce de Dios, para arreglar sus problemas, busca al brujo más famoso del pueblo, más famoso del país, y corre a él y le saca una cantidad de dinero para que le solucione sus problemas. Y fíjese que lo da. La gente da lo que sea. De alguna manera, cuando no conocen del Señor, da lo que sea con tal de arreglar todo. Dios le dijo a su pueblo que saliera de Egipto y que Él les iba a dar un lugar que fluía leche y miel. Dios les dijo que les iba a dar un lugar donde habría prosperidad y bendición para ellos. Dios le dijo eso, ¿verdad? ¿Lo cumplió Dios? ¿Lo cumplió Dios? Sí, lo cumplió. Amén. Porque amén. Entonces, cuando Dios entonces le dice a su pueblo, ahora les toca a ustedes dar. Ahora les toca a ustedes. De lo que ustedes tengan. Fíjense que eso fue una prueba difícil para el pueblo de Israel. Escuche, en el desierto. Ellos se encontraban en el desierto. Tal vez tú digas, no estoy en la mejor situación económica que diga que usted que puedo ofrendar. Pero a veces Dios nos prueba en medio del desierto para ver cómo está nuestro corazón. En medio de la crisis, en medio de la nada, en medio de la necesidad. Y Dios quiso probar el corazón de su pueblo en medio del desierto. Amén. ¿Cómo Dios nos va a pedir eso? ¿Cómo Dios va a querer que hagamos esto en estas condiciones que estamos viviendo? Todos viviendo en carpas, no hemos comprado sandalias, no hemos cambiado vestimenta, hemos andado con la misma ropa desde que salimos de Egipto, decía el pueblo de Israel. Pero algo maravilloso sucedió en ese trayecto, que sus calzados no se desgastaron, que su ropa no envejeció. Amén. Porque Dios sostuvo a su pueblo aún en medio del desierto. Y parece que no vemos, a veces no vemos, pero Dios nos está sosteniendo aún en medio de la crisis. Aún en medio del desierto Dios nos está sosteniendo. Y a veces Dios nos pone a prueba aún en medio del desierto, porque dice Dios, quiero ver cómo está tu corazón. Quiero ver cómo es agradecido, porque si eres agradecido en el desierto, más agradecido vas a ser cuando entres a la tierra prometida. Amén. Y vamos a regresar entonces ahí al libro de Éxodo capítulo 35. Entonces,
volvamos a recordar. Dice, Dios le dijo al pueblo de Israel, ve y dile al pueblo que traiga de su ofrenda lo mejor. Y fíjense cómo empieza esto, cómo comienza a catalogar las cosas que Dios le pide al pueblo. Dice, primero, en primer lugar, oro. Diga conmigo, oro. ¿Por qué no comenzó con las piedras, verdad? ¿Por qué no comenzó con el aceite, con las pieles y al final el oro, para que el pueblo no sintiera tan pesado? Empezó con el oro, lo más valioso. ¿Qué sigue siendo lo más valioso hoy en día? El oro, ¿verdad? Es lo más valioso. Entonces le dice oro, después plata y luego bronce. ¿Qué pasa cuando alguien gana una medalla en algún campeonato? Primer lugar es el oro, y luego la plata, y luego el bronce. Dice el Señor, tráiganme lo mejor primero: el oro, la plata, bronce, piedras preciosas, y todo de acuerdo. O sea, Dios no le dijo a su pueblo, a ver, todos me van a traer o no, porque de alguna manera había gente que tenía los recursos para traer el oro, y hay gente que no, y hay gente que solo tenía para traer las telas preciosas. Pero al final de cuentas todo era despojarse, y no daba más uno y no daba más otro, sino cada uno daba lo mismo porque lo daba conforme a su corazón. Ahora entonces vamos a ver cuando el pueblo salió y escuchó este llamado. Vamos a ver el verso 35-20. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Señor. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, los traía. Y todo el que ofrecía ofrenda de plata, de bronce, traía al Señor la ofrenda. Y todo el que traía madera de acacia la traía para toda obra en el servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, todos los que trajeron corazón voluntario para traer para toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hiciese, y trajeron ofrenda voluntaria. ¿Se negó el pueblo de Dios a dar? Fíjense que en esto no fue así. Podemos ver que el pueblo se quejó de muchas cosas, pero cuando se trató de pedirle algo, el pueblo de Dios dijo, sí lo vamos a hacer, porque hemos visto la mano del Señor. ¿Ven? Porque hemos visto cómo el Señor ha estado con nosotros en todo este trayecto.
Entonces todos lo hicieron ¿de qué? De corazón y voluntariamente. Por eso la ofrenda no hay una cuota, hermano. La ofrenda debe ser de corazón y voluntariamente. Es conforme a la bendición que Dios te haya dado a ti. Amén. Es conforme a lo que Dios te da y Dios pone en tu corazón lo que tú vas a ofrendar. Pero esa ofrenda, quiero que sepas que esa ofrenda no es una pérdida en tus ganancias. No es menos a tu en tu alacena, no es menos en tu canasto, sino todo lo contrario. Dios lo va a multiplicar, porque esa es la promesa de Dios, o esa es la bendición de Dios para sus hijos. Vemos entonces en el capítulo 36. En el capítulo 36 dice: en el capítulo 36, verso 5 dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra del Señor, para la obra que el Señor ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a publicar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que se les impidió al pueblo ofrecer más, porque tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Cuando hay un pueblo agradecido, sobra. Diga conmigo: cuando hay un pueblo agradecido, sobra. Sobra. Amén. Entonces, ¿qué estábamos viendo acá? Un pueblo que estaba agradecido con Dios, agradecido por todas las cosas que no les importó quitarse sus collares, quitarse sus alhajas y traerlos y dejarlos como ofrenda. No les importó. Sus mejores prendas. Dice que las mujeres sabias que trabajaban el hilo, ¿verdad? Las telas, tejían las telas y las coloreaban, y no les importaba trabajar horas y venir y traerlas para el Señor y entregarlas como ofrenda al Señor. Amén. Porque había un agradecimiento en ellos. Amén. De tal manera que sobró. Y Moisés tuvo que decir: no, ya espérense, ya es mucho, ya es suficiente. Gloria al Señor. Ya es suficiente. Vayamos a todo lo que vayamos a hacer, ya con lo que se ha recolectado es suficiente para terminar la obra. Amén. Porque el pueblo fue agradecido con el Señor. Así es de que yo le animo, hermano, que cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios, es agradecido, sobra. Gloria al Señor. Gracias a Dios tenemos aquí un lugar hermoso, bonito, ¿verdad? Amén. Pero también tenemos obras que necesitan, y hay un proyecto para trabajar en esos lugares. Gloria al Señor. Entonces, la invitación y el llamado es: cuando nosotros demos algo para esa obra, amén, hagámoslo de corazón. Porque yo le aseguro que aunque seamos pocos y sea un proyecto grande, va a sobrar. Va a sobrar. Amén. Yo no sé si usted quiere que allá en Salvatierra, en la comunidad de la Virgen, se levante un templo donde se glorifique al Señor, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que es posible? Sí, va a ser posible. Gloria al Señor. Y el Señor nos va a dar un terreno grande, grande. Cuando iniciábamos allá en San José Iturbide, soñábamos con tener un terreno grande para construir el templo. Y decíamos: ¿cuándo será posible? Y el Señor nos dio el terreno, y nos dio un terreno grande. Amén. Ahora falta edificarla.
Ahora falta construirla. Gloria al Señor. Y saben, lo que nosotros dimos para el Señor, lo que yo le digo, aprendamos a dar, porque cuando nosotros damos, el Señor nos retribuye más de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Porque les decía, el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Cuando dice tus fuerzas, habla de todo lo que tú tienes, de todo lo que tus fuerzas han hecho en esta tierra. Todo le pertenece a Dios y tú sirves a Dios con todos tus bienes. Amén. Una manera de servir a Dios es con nuestros bienes. El Señor te dio un coche nuevo del año, qué bueno. Sirve al Señor con ese coche. Amén. Porque ese es el mandamiento que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. El Señor te bendijo con un buen trabajo, qué bueno. El Señor te dio un buen negocio, qué bueno. Sírvele a Dios con ese negocio. Amén. Porque Dios va a abrir los cielos. Entonces Dios le dijo a su pueblo: miren, ustedes están viviendo de esta manera porque quieren. Están en escasez porque quieren. Les está dando un golpe fuerte la inflación porque quieren vivir así. Realmente eso es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo por medio del profeta Ageo. Se olvidaron de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fueron agradecidos con Dios. Se olvidaron de eso. Y Dios les dice: ustedes están viviendo de esa manera porque ustedes quieren vivir en esa condición. Lo que ganan no es suficiente. Se les va en saco roto porque quieren vivir en esa condición, porque se han olvidado de ser agradecidos con Dios. Nunca nos olvidemos de ser agradecidos con Dios. Tenemos un proyecto importante para la gloria de Dios. El pastor Chuy está trabajando en Salvatierra, en una comunidad donde hace falta, ¿verdad?, que el mensaje, que la palabra se extienda. Gloria al Señor. Mire, uno va a esos lugares y lo que hay en el centro ¿qué creen que hay en el centro del pueblo? Una iglesia católica en el centro del pueblo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que de alguna manera, pues el enemigo ha querido controlar esos lugares. Pero gracias a Dios que se está abriendo una misión. Así como en la iglesia en San José Iturbide se está abriendo una misión. Y nosotros tenemos la visión, tenemos la oportunidad de ver la gloria de Dios, de ver la mano de Dios. Es la oportunidad que nosotros tenemos para ver que Dios está con nosotros. Amén. Que lo que nosotros demos va a alcanzar y va a sobrar. ¿Cuántos creen? Lo que demos y lo que ofrendemos va a alcanzar y va a sobrar para hacer eso más y eso y más. Amén. Y el día que ya tengamos todo eso levantado, el Señor va a abrir otra obra más. Y el Señor va a prosperar lo que hagamos. Pero para eso tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Primeramente, llevar en nuestro corazón esto, que lo que le demos a Dios no es algo que se va y se pierde, sino lo que le demos a Dios, nosotros ganamos más. Amén. Ganamos más. Ahí está pues entonces la reflexión con el profeta Habacuc, con su pueblo Israel. Entonces Dios le dijo: ustedes están así porque ustedes se han olvidado de mi casa. Se han olvidado de mantener ese lugar que yo he elegido para que mi nombre sea ahí glorificado, dice, y ustedes lo han abandonado. ¿Quieren que eso cambie? Vayan, suban al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa, dice el Señor.
reedifiquen mi casa. Entonces, el lugar donde nosotros, las ofrendas que ustedes dan, son utilizadas para la obra del Señor. Nada de lo que se recolecta aquí es para un servidor ni para el pastor Chuy. Amén. Nada, ni para los músicos, nada. Ellos tienen que poner para sus viáticos. Fuimos a Oaxaca y ellos pusieron para sus viáticos, para sus gastos, pagaron su hospedaje. Todos de alguna manera tenemos que invertir en la obra del Señor, porque de alguna manera lo que damos, amén, Dios nos lo retribuye a lo doble, a lo triple. Gloria al Señor. Y usted va a ver que cuando usted dé al Señor no va a empobrecer, de lo contrario, todo lo contrario. Usted va a ver la bendición del Señor aquí, allá y en otro lugar. Va a ver que de alguna manera es lugares donde usted veía imposible que la bendición fluyera. Usted va a ver que lo imposible fue posible, porque Dios, para Dios nada es imposible. Ahora, ¿por qué Dios le pide a su pueblo? Como les decía al principio, ¿por qué Dios le pidió a su pueblo cuando Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Qué le cuesta a Dios, por ejemplo, enviar para allá en Salvatierra, Guanajuato, enviar a alguien adinerado, a alguien que tenga dinero? A Dios no le cuesta nada, ¿verdad? Dios puede enviar a alguien. Ay, esos hermanitos les hace falta un templo, pobrecitos, yo se los voy a construir. Dios lo hizo con Ciro, con el rey de Persia. Dios le demostró cuando Dios les dijo: bueno, ¿ustedes no quieren? Voy a levantar a mi siervo, a Ciro, al rey de Persia, para que edifique el templo. Tuvo que ser un impío, tuvo que ser alguien de fuera de su pueblo, porque ellos no tenían la visión. Amén. Y Ciro, el rey de Persia, Ciro dijo: Dios es el dueño de todo, de todo. Así es de que vayan y edifíquenle el templo al Señor. Un gentil, alguien fuera de su pueblo, tuvo que hacerlo. Amén. Y Dios lo levantó. Dios levantó a Ciro. Dijo Dios: voy a levantar a mi siervo, a Ciro, el rey de Persia, porque el templo había sido destruido y nadie se atrevía a levantar, a reconstruir el templo de Jerusalén. No nos vaya a suceder así. Dios vaya a mandar a un Ciro, ¿verdad?, para edificar el templo. Y para Dios no es nada imposible. Les decía, Dios puede levantar al más rico del pueblo y decir: ay, pobrecitos, les voy a construir un templo. Y nos vamos a perder esa gloria tan importante, tan maravillosa, de poder decir: nosotros edificamos un templo al Señor para su gloria. Amén. Nosotros lo hicimos, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. No con nuestras ganancias, no con nuestro dinero, sino con lo que Dios nos da. De lo mismo que Dios nos da, es lo mismo que el Señor le damos. Gloria al Señor. Amén. Entonces tenemos la oportunidad, hermanos, tenemos la oportunidad de ver la mano de Dios en nuestras vidas. Vienen proyectos para estas 2 misiones que tenemos, y yo quiero que usted sea parte de esta bendición, pero que no lo vea como algo, como una carga más. Porque usted va a decir: bueno, ya pago la renta, ya pago la luz, el agua, y ahora voy a tener que pagar la ofrenda. No lo vea así, porque entonces no va a ser bendecido. Veámoslo como una bendición de Dios en nuestra vida. Todo lo que nosotros demos al Señor, amén, si lo damos de corazón, el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Dice Dios. Por eso ahí está la reflexión del Señor. Dice: ustedes viven en esa condición porque se han olvidado. Se han olvidado. Amén. Tal vez usted puede decir: bueno, es que ya no estamos en tiempos aquellos donde se construían el templo para el Señor. Pero de alguna manera, fíjense, les decía, usted va al centro de la ciudad y ¿cuántas catedrales ve en el centro? ¿Cuántas?
Muchas, muchas. ¿Cuántos? No, si no se llaman catedrales, se llaman iglesias católicas. ¿Cuántas? Muchas, muchas. Si nosotros no servimos al Señor con nuestros bienes, no vamos a ver más iglesias abiertas para la gloria de Dios. Dios va a trabajar por medio de nosotros. Amén. Así es de que vamos a doblar nuestros esfuerzos para ganar más, para ofrendar al Señor, para edificar templos al Señor, que Dios nos va a dar gracia para hacerlo. En este proyecto que traía el pueblo de Dios aquí, si ustedes leen todo el capítulo 35, 36, 37 hasta el 40, usted va a ver que Dios le dio gracia a las personas que trabajaron la madera, a los que trabajaron el hierro, a los que trabajaron las telas. Como dice, Dios le dio sabiduría a las mujeres para tejer telas preciosas. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el autor de la sabiduría? Amén. Dios te va a dar sabiduría para hacer negocios. ¿Cuántos lo creen? Dios te va a dar sabiduría para hacer negocios. Vas a vender, pero ¿qué vas a hacer con tus ganancias? Solo recuerdas que tenemos que servir al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros bienes. Con todos nuestros bienes. Amén. Porque son del Señor. Son del Señor. Amén. Entonces, pongámonos de pie en esta noche. Los invitamos porque de verdad estamos en este proyecto, estamos hablando con los hermanos de las iglesias para trabajar, para edificar, para construir y que la gente pueda ver que el pueblo de Dios se está levantando, que la iglesia está creciendo y que la gente pueda ver que hay otra opción de buscar al Señor, que hay una opción más y sobre todo que no es la religión lo que les va a traer paz, que no es el líder, no es la organización, sino que es Dios el que les va a traer esa paz en su corazón. Yo te invito a que reflexiones sobre esto. Sí, no te olvides de ofrendar. No te olvides de dar. Porque el dar está el recibir. En la forma en que tú das, es como recibes. Es como Dios abre las compuertas del cielo y trae bendición. Ahí en el libro de Malaquías dice el Señor, el libro de Malaquías lo dice bien claro. Pruébenme, dice el Señor, pruébenme. Si no es que abriré los cielos y derramaré bendición sobre ustedes. Pruébenme. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dice ahí en Malaquías, le dice a su pueblo, pruébenme? Porque dice, ustedes me han robado con sus diezmos y sus ofrendas. Y aunque se pregunten, ¿en qué te hemos robado? Ustedes me han robado. Y él le dice, pruébenme, si no es que abriré los cielos sobre ustedes. Entonces, Dios nos invita a que seamos esos siervos que Dios va a usar para levantar un lugar donde se adora al Señor.
esos siervos, esas siervas que Dios va a utilizar para edificar casa para el Señor. Amén. Y hagámoslo de corazón. Lo que Dios ponga en nuestro corazón a hacerlo, hagámoslo de corazón, porque Dios se va a glorificar. Gracias, Padre Celestial, en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra, Padre. Y no hay nada, Señor, como el consejo de tu palabra. Hombres sabios pueden hablar, hombres sabios pueden convencer, pero no hay nada como el consejo de tu palabra, Señor. No hay nada como aprender de tu pueblo, de lo bueno y lo malo. De lo bueno para imitar y de lo malo para no caer en esos errores. Padre Celestial, ayúdanos a nosotros como tu pueblo a ser agradecidos en todo, Padre Celestial. Enséñanos a ser agradecidos, Señor, a entender y comprender que nada en esta vida nos pertenece. Nada es de nosotros. Todo te pertenece a ti, Padre Celestial. Así es de que, Señor, todo es tuyo. Todo es para ti. Ayúdanos, esforzarnos, Padre, para edificar esos lugares, Padre, que ya están y es en anhelo de muchos que un lugar sea edificado para ti, Señor. Un lugar donde se adore tu nombre, un lugar donde se exalte tu nombre, un lugar de refugio para miles de personas. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ser esas personas que protagonicen, que eso pueda ser una realidad. Usa nuestras manos en nuestro trabajo. Usa nuestras manos en nuestros negocios. Usa nuestras manos, Señor, donde quiera que estemos, para que nosotros, Señor, podamos, Padre, contribuir para hacer esa obra. Úsanos, Señor. Usa nuestra vida. Usa esta iglesia, Padre Celestial. Usa este pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Usa este pueblo, Señor, para edificar casa a tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Oh, gracias te damos, bendito Dios. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, Señor.